un poco más en todo esto. Bien, habíamos hablado, o veníamos hablando de esto de que existen lenguajes de programación que permiten la traducción o son lenguajes traducidos. ¿Qué significa esto? Hay un software que hace la traducción de un programa escrito en lenguaje usuario, por así decirlo, que sería un lenguaje fuente, en otro lenguaje de destino, ¿no? ¿Qué significa esto? En forma general, que traduce de un lenguaje origen a un lenguaje de destino. Ese traductor puede ser un compilador o un ensamblador. Los lenguajes compilados son justamente los lenguajes que habilitan a una traducción. Es decir, cada sentencia de mi lenguaje fuente, el compilador lo traduce en el lenguaje de destino. ¿Cuál es el lenguaje de destino? Siempre es el código de máquina. Ya sea en un compilador o en un ensamblador, siempre el destino es código de máquina. ¿Qué significa código de máquina? La codificación en ceros y unos de las instrucciones de máquina y reservas de área de memoria que van a conformar mi espacio de direcciones de mi programa. Vamos a ver que como paso inicial de la compilación o del ensamblado, yo no obtengo directamente un ejecutable, sino lo que obtengo es un código intermedio que se llama código objeto. En la otra clase de la unidad 4 vamos a ver el punta a punta de lo que es este caminito de escribir algo en un lenguaje fuente hasta que llegamos a un ejecutable en la memoria de la máquina, ¿no? Cuando se termina ejecutando. En esta primera parte de la unidad nos vamos a centrar en el primer pasito, que es la compilación o ensamblado, ¿no? Por eso acá hablamos indistintamente. Estos conceptos que vemos acá aplican, y de hecho puede ser que muchos de ustedes los hayan visto, a cualquier lenguaje de alto nivel que siga esta lógica, ¿no? La traducción. Creo que acá, sí, acá tienen, después vuelvo a la interpretación, pero para que tengan ejemplos. Acá hay algunos ejemplos de lenguajes compilados, ¿no? C, C++, Go, Rust, son todos lenguajes compilados, ¿no? Hay un compilador de C, de C++, de Go, que traduce las sentencias o instrucciones de C, de C++, en código de máquina, ¿no? En la misma categoría están los ensambladores. Los ensambladores son particulares para cada arquitectura, es decir, van a tener un ensamblador para Intel, un ensamblador para ARM, para Spark, para MIPS, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las arquitecturas de computadores que andan dando vueltas por ahí, todas van a tener un ensamblador asociado, ¿no? Los compiladores suelen ser más genéricos, ¿no? El compilador de C es un compilador de C que en forma simplificada, si quieren, debería poder traducir cualquier código de C, no importa en qué arquitectura esté. Claramente que como esos software de compilación ejecutan sobre una determinada arquitectura, tienen su particularidad, ¿no? O sea, no es lo mismo el compilador de C que van a usar en Unix que el compilador de C que van a usar en Windows, o que el compilador de C que pueden usar en un computador con ARM, que el compilador de C que usen en un computador con Intel x86, ¿no? Pero la traducción básica, es decir, la lectura del código de C, debería ser genérica, ¿no? Porque ustedes programan en C casi sin tener en cuenta qué es lo que hay debajo, ¿no? En caso de ensamblador es completamente distinto. Ustedes van a programar en el ensamblador de una forma diferente en Intel y en ARM, ¿tá? Si bien vimos que todos los lenguajes ensambladores tienen cierta similitud en cuanto al encolumnado, en cuanto a la lógica de definir etiquetas, en cuanto a la lógica de mnemónicos y operandos, después cada sentencia que escriban, bueno, va a ser distinta en cada arquitectura que programen.
¿ok? Eso es el mundo de la compilación, que muchos de ustedes lo habrán vivido en Algoritmos 1, todos los que hayan hecho C, por ejemplo, ¿no? En Algoritmos 1. Ahora bien, hay otro submundo u otro mundo que no es el de la traducción, sino que es el de la interpretación. Y ahí lo que tienen es un software que se llama intérprete, ¿no? Un software intérprete lo que hace es un programa como un compilador o un ensamblador, son software, son programas, pero lo que hace el intérprete es ejecutar directamente cada sentencia o línea de programa escrito en lenguaje fuente. O sea, toma cada sentencia y la ejecuta directamente, no la traduce, ¿no? Lee la primera sentencia, la ejecuta. Lee la segunda sentencia, la ejecuta. Y así con todas las sentencias de mi programa, ¿no? No genera código de máquina eh, intermedio, ¿ok? No sé si me siguen ahí entre la diferencia de una traducción y una interpretación, y si pueden anclar con lo que han vivido en Algoritmos 1. A mí no me queda claro, entiendo la diferencia, pero Sí. sin entrar en mucha profundidad, es tipo, el lenguaje, el interpretado lo lee y no, al no traducirlo, ¿cómo hacen en ese paso intermedio para poder ejecutar la instrucción? Lo que hace el intérprete es tomar la sentencia, esa sentencia particular sí la va a traducir, o sea, va a generar la ejecución de las instrucciones de máquina que representen el sentido de esa sentencia, ¿ok? Ah, ok. Pero lo hace directamente el intérprete, o sea, lee la sentencia dentro del propio software intérprete, está la correlación de esta sentencia Esto. implica estos 3, 4, 5, 10 instrucciones de máquina que hay que ejecutar. Ah, Entonces, buenísimo. las ejecuta, termina esa sección, digamos que fue la interpretación de esa primera sentencia, vuelve a la segunda Claro, sentencia. línea a línea, por decir así. En Exactamente, vez de exactamente. pasar todo el código de golpe, va por línea. Listo, perfecto. Claro, y esa interpretación es, entiendo, o sea, entiende la sentencia y ejecuta los pasos o las instrucciones que representan esa sentencia. En el caso Claro. de un compilador o un ensamblador, el compilador o el ensamblador lo único que hacen es barrer todas las instrucciones o sentencias del lenguaje de fuente Y y genera el archivo traduce de... de código de máquina, hace la traducción Claro, y ahí lo deja. ¿Ah? No hace la ejecución simultánea, sino que deja el resultado de esa traducción, que es un código que se llama código objeto. claro. Ahí es cuando se llama el ejecutable y que se lleva a cabo el programa. Claro, después, cuando vos ejecutás ese punto .exe, primero hay un paso intermedio que vamos a ver en la otra clase, que es la link edición, que te traduce o te genera de los códigos objetos el ejecutable. Y después de ahí, cuando vos, por ejemplo, le das doble clic al punto .exe o escribís el nombre del ejecutable en la línea de comando en Linux y le das Enter, bueno, ahí ocurre la carga de ese ejecutable en la memoria y se ejecuta. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Eh, Mauro dice, en un compilado pasa a I, después a S, después a O y exe. Pasa de, no sé qué es el punto I, el punto S, sí te puedo decir que el punto O es el objeto y el exe es el ejecutable. Cuando vos compilás, en un compilador pasás de un fuente, que si es, no sé, un código C, puede ser que sea un archivo .c, eh, el compilador lo traduce a un punto O y hay un paso posterior que es la link edición, que a veces vos no te das cuenta que eso ejecuta porque en la misma línea de comando le pedís
al compilador que haga las dos cosas, porque en realidad hace la compilación y la link edición, y te genera el ejecutable que sería el punto .exe que vos mencionás. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, pasar, digamos en C, pasar del punto C al punto O es traductor. Y pasar del punto O al ejecutable es el intérprete. Algo así. No, o sea, del punto C al punto O es la traducción del compilador. Del punto O al punto exe lo que haces es la link edición. La link edición es un proceso que lo ejecuta un software de link edición. Ya te digo que a veces es el mismo ejecutable que te puede hacer las dos cosas, a veces son dos ejecutables separados, a veces lo haces de un IDE y ni te das cuenta que pasa por detrás, pero conceptualmente son dos procesos. La compilación, que es la traducción, es pasar del lenguaje fuente, poner que sea un punto C, a un punto O. Esa es la traducción. Y después lo que haces es la link edición, que es simplificadamente tomar ese punto O junto a otros puntos o bibliotecas de funciones del sistema y generar el ejecutable. Eso es lo que hace el link editor. Eso lo vamos a ver recién en la segunda clase, que vemos el punta a punta, ¿no? Hoy en esta clase vamos a llegar solo a ver el código objeto, es decir, desde un código fuente, en el caso nuestro vamos a ver assembler, vamos a ver que es un punto ASM o digamos, depende de la extensión que se le quiera poner al archivo, a un punto O o un punto OBJ, que serían los códigos objeto. Y, disculpe, profe, otra Sí. pregunta. Y el intérprete sería entonces el puntito a la barrita y el nombre del ejecutable. Digamos, si nos referimos a C, ¿podría ser o no tampoco? Es que el lenguaje C no es un lenguaje interpretado, no vas a usar el concepto de intérprete con C. Ok, claro, mezclando. Sí, ahí estoy tratando de descifrar algunos de los comentarios. Tomás dice, ¿por qué existen estas dos formas, no? Compilar o interpretar. Bueno, porque son dos maneras distintas. ¿Habría algún detenimiento técnico por el cual no interpretamos C? Son dos, básicamente, Tomás, son dos formas de generar digamos, el abordaje a la hora de ejecutar algo en una máquina. Cada uno tiene, si querés, sus pros o sus contras, digamos. Los lenguajes interpretados tienen la simplicidad de no necesitar ese proceso de compilación y de generación del ejecutable. Por ejemplo, voy a avanzar para que veas los ejemplos de lenguajes interpretados, ¿no? Por ejemplo, bueno, Python, los que hicieron Python en Algorithmus 1, es un lenguaje interpretado, pero el que seguramente más comúnmente todos conozcan es JavaScript. JavaScript es el lenguaje de scripting que pueden usar en un navegador, ¿no? En una página que ejecuta este código como parte de la carga de la página, ¿no? Cuando uno carga una página, puede tener código JavaScript en toda la página y eso hace cosas, ¿no? No sé, que les parezca un pop-up, que les pinte de colores algo, lo que sea, ¿no? La ventaja ahí es que, bueno, no tengo que tener ese código compilado y generar un ejecutable, sino que el navegador que tiene incluido un intérprete JavaScript, fácilmente on the fly, digamos, sobre la marcha, lee ese contenido de esa página web, ese código JavaScript, y lo ejecuta, ¿no? Es un ejemplo que a mí al menos me parece claro en cuanto al el objetivo de un lenguaje interpretado. Ahora, un lenguaje compilado, lo que tiene, digamos, si quieren de ventaja, es que se supone que el compilador va a generar una traducción en código de máquina, que es lo más óptima posible, y la ejecución, en teoría, es mucho más rápida que un lenguaje interpretado. ¿Por qué? Porque ya tengo el código de máquina y al ejecutarlo, hago que el CPU empiece a ejecutar las instrucciones.
En un lenguaje interpretado tengo un intérprete y el intérprete tiene que ir haciendo la traducción línea a línea o sentencia a sentencia sobre la marcha, con lo cual, de nuevo, al menos desde la teoría, es mucho más lento en ejecución que un lenguaje compilado, ¿no? Pero conviven, digamos, como muchas cosas en la vida, ¿no? No hay uno que gane o que pierda. Bueno, ahí Guido estaba dando justamente alguna opinión respecto a la diferencia de intérpretes y de compiladores. Ahí Elías, no sé bien esto que referencian al punto I y el punto S. Me pierdo ahí esas extensiones intermedias qué implicancia tienen. Quizás más abajo alguien lo terminó explicando un poco más. Guido dice el -o creo que es el .exe pero en Linux. Bueno, ahí depende del, ¿cómo se llama? De las opciones del compilador, con cuál le genera el ejecutable. En Linux los ejecutables no necesariamente tienen una extensión porque es el nombre del programa, solamente tiene el atributo de ejecutable. No juega, digamos, con el uso de las extensiones como el sistema de archivos de Windows. Bueno, Reginaldo hoy entendió lo de compilación e interpretación. Sí, Tomás, cumplen propósitos distintos o tienen nichos, digamos, de uso diferentes. No vas a escribir código JavaScript para hacer cosas que querés que ejecuten rápido en C. O sea, no vas a escribir un compilador en JavaScript. Vas a escribir un compilador en C y JavaScript, por ejemplo, lo usas en un navegador web. Elías dice, el punto S es el lenguaje ensamblador y el punto S es el lenguaje objeto. Sí. El punto I creo que era el código fuente modificado sin las indentaciones. Bueno, por eso ahí habría que ver esas extensiones intermedias, qué subpasos puede estar ejecutando el compilador. Punto I, punto S, habría que entender ahí qué subpaso, pero digamos como pasos de peso que vamos a ver acá es código fuente, si es un programa en C, por ejemplo, .c, si es un programa assembler, por ejemplo, .asm, o .s, como dijo ahí Elías, y el compilador o el ensamblador genera como resultado un código objeto o un archivo de código objeto, ¿no? Que es un archivo que tiene extensión .o o .obj en general. Ese es el paso de compilación o de ensamblado que sería la traducción. Eso es lo que vamos a ver acá. Bien, entonces volviendo a esto, teníamos estos dos tipos de manejo de programas, digamos, la traducción y la interpretación. Acá vimos ejemplos de lenguajes compilados y lenguajes interpretados, y hay una distinción, que es el caso de Java, que si quieren tiene como una mezcla porque hay una primera pseudo compilación, que es la generación de un código intermedio que se llama bytecode. El bytecode es algo que en Java se genera con ese proceso pseudo compilación, y después el intérprete Java, que es la Java Virtual Machine, por ejemplo, que pueden tener corriendo en su máquina, es la que interpreta ese bytecode. O sea, el intérprete Java no interpreta directamente la sentencia Java, sino que lo que interpreta es ese bytecode, que es como un código binario intermedio. No es el código de máquina, sino que es un código intermedio que el propio lenguaje Java permite generar, y después se interpreta eso, ¿no?
pero si quieren, es más un lenguaje interpretado que un lenguaje compilado. Bien, avanzo. A ver, lo que nos queda por ver y después anclar con algún ejemplo es cómo es que funcionan los ensambladores. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre cuando un ensamblador hace esa traducción, ¿no? Primero una definición, que es la que figura acá, que es un ensamblador. Bueno, es un programa, es una pieza de software, es un ejecutable en sí mismo, que hace justamente la traducción del programa escrito en lenguaje ensamblador en lenguaje de máquina, que es lo que saca como salida lo que dice acá, código objeto, un archivo .o.obj. Ese código objeto es el paso intermedio a generar el ejecutable. ¿Okay? Después viene ese proceso de link edición, que no vamos a ver hoy, que termina generando el ejecutable. Y en definitiva, la gran diferencia que tiene con un compilador es que hace una traducción uno a uno de cada sentencia assembler en lenguaje de máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno escribe en lenguaje de ensamblador, escribe una representación simbólica de una instrucción de máquina. Por eso la traducción es uno a uno. ¿Okay? Bueno, acá nada, dice que hay dos tipos, dos pasadas, una pasada. Lo que vamos a ver es el ejemplo más común, que es el de dos pasadas. ¿Qué significa esto de dos pasadas? Que el ensamblador barre el código assembler, o sea, estas sentencias escritas en lenguaje assembler, una vez para hacer algo, que vamos a ver ahora, y después vuelve a leer todo el mismo código para hacer la segunda parte. Por eso se le llama de dos pasadas. Lee dos veces todo el código. ¿Okay? Así es como funciona en general un software de ensamblado. Para que tengan una idea, lo que hace básicamente es recorrer toda la línea de código assembly. ¿Okay? Una por una, las traduce y genera el código objeto. ¿Okay? Primer pasada va a ser algo que vamos a ver, y segunda pasada termina el proceso. Bien. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Quedaron dudas de todo lo anterior? Vamos a avanzar. O sea, con las dos pasadas mira el código y con el segundo termina, ¿no? El proceso. En las dos pasadas, ahora vamos a ver en detalle qué hacen cada una. Pero digamos, en las dos pasadas barre todo el código. Lo que pasa es que en la primera pasada va a generar cierta información que es necesaria para la segunda pasada. Y lo tiene que hacer en dos pasos porque justamente en el primer paso necesita armar esa información intermedia que si no sería muy engorroso no tenerla en la segunda parte. Pero ahora lo vemos en detalle para que se entienda. Bueno, acá vamos a ir viendo qué hace en la primera pasada y las cosas que genera y qué herramientas usa, ¿no? Esperen que cuando reinicié la máquina se me perdieron todos los archivitos que tenía abiertos y los tengo que volver a abrir para ir anclando todo esto que vamos a ir viendo. A ver. Esto por un lado. Esto por otro. Esto por otro. Esto por otro. Esto por otro. Este por otro. Ahí va. Y
también quería abrir. Esperen un segundo. Ahí estamos. Ok, bueno, bien. Vamos a ver entonces qué ocurre en la primer pasada. ¿Cuál es el objetivo de este primer paso? De nuevo, va a recorrer todas las sentencias de mi programa Assembler, el ensamblador, ¿no? O sea, yo ejecuto el ensamblador como un programa más, le pongo como parámetro a ese ensamblador el archivo .asm, que es el código fuente de mi programa, y cuando ejecuta ese ensamblador va a barrer todas las sentencias. ¿Qué es lo que hace? Como resultado de la primera pasada, va a generar una tabla intermedia, una tabla en su propia área de memoria del ensamblador, que se llama tabla de símbolos. ¿Okay? Esa es la salida de la primera pasada. El resultado de toda la primera pasada, tabla de símbolos. ¿Qué va a usar para armar esa tabla de símbolos? Bueno, va a usar un contador, que es un contador interno que lo va incrementando a medida que va haciendo esa lectura. Ese contador se llama Location Counter, lo van a ver con la sigla LC. Es si quieren, contador de posiciones o contador de locaciones, como la traducción. Es si quieren, un contadorcito que arranca en 0. Es el valor inicial. Y ese contador se va corriendo, se va desplazando en valor numérico a medida que el ensamblador encuentra alguna porción de código de máquina que tiene que ensamblar. ¿Ah? ¿Qué puede ser una porción de código de máquina? Por ejemplo, una instrucción. ¿Ah? Entonces, encuentra una instrucción de máquina, corre ese punterito, el tamaño que tenga esa instrucción de máquina. Encuentra, por ejemplo, una directiva que le pide reservar un área de memoria, bueno, corre el punterito tantos bytes como tenga ese área de memoria que le pida reservar, ¿no? Entonces va corriendo ese punterito y lo va cambiando de valor. ¿Para qué va a usar ese punterito? Porque esa tabla de símbolos va a tener como resultado cada referencia a cada etiqueta con el valor de ese punterito en el lugar donde estaba definida esa etiqueta. Entonces, la tabla de símbolos va a tener cada símbolo y un numerito. Ese numerito es el valor del contadorcito en el lugar donde estuvo definida esa etiqueta. Fíjense con el ejemplo inicial. Vamos acá. Cada etiqueta, en este ejemplo, sería cada una de estas que están acá. ¿Ven? I, J, K, N, el mismo formul, son todas etiquetas, ¿no? Entonces, la tabla de símbolos, en el caso del ensamblado de este código, va a tener todas estas etiquetas, ¿no? Va a decir la I, la J, la K y el mismo formul. Ahora, al lado de esa etiqueta va a ponerle un numerito. Ese numerito es el valor del location counter. Ahora, ¿qué valor del location counter va a poner? Va a poner el valor que tenga ese location counter en el momento que esta etiqueta esté definida, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy simplificando el caso para que lo vean acá. Después lo vemos en un caso concreto de Intel y de ARM.
Imagínense que sea este mi programita assembler y yo corra un ensamblador para que me traduzca esto en código de máquina. En definitiva, ¿qué es lo que me va a generar el ensamblador de este código Abacus? Si quieren, me debería generar este contenido que está acá. ¿Ok? No exactamente este, porque si ven tiene direcciones concretas de memoria, sino me va a generar algo similar, pero el código de máquina sería esto que está acá, ¿ven? Este sería mi código de máquina. Entonces, ese contador de posiciones arranca en 0, ¿no? Entonces, si tuviese que definir en la tabla de símbolos este símbolo formul, ¿qué valor de contenido de location counter le pondría al lado? 0. 0, porque recién arranqué, exacto, ¿no? Entonces, después de que detectó esa etiqueta, empieza a recorrer el resto de las sentencias, ¿no? Y dice, bueno, esta LDA es una instrucción de máquina, hay una etiqueta, que es la etiqueta I, pero no está definida acá, o sea, acá la uso, ¿no? Pero bueno, la va a agregar a esa tabla de símbolos, pero no va a saber qué valor de location counter ponerle, ¿no? Porque el valor de location counter es en el lugar donde está definida la etiqueta. Y acá la estoy usando, no la estoy definiendo, ¿no? Se define acá abajo. Entonces, va a decir, bueno, el LDA, ¿cuánto mide como instrucción? Y bueno, yo sé que cada instrucción en este pseudo abacus mide 2 bytes, ¿ok? Era una celda de 2 bytes. Entonces, desplaza el location counter 2 bytes. Sigue con la ADD, encuentra otra etiqueta, la agrega a la tabla, pero no sabe dónde está definida. Se corre otros 2 bytes, o sea que el location counter se vale 4. Se lee esta ADD, encuentra otra etiqueta que es la K. Tampoco está definida, sino que sabe que la usa, pero no sabe dónde está definida. Se corre otros 2 bytes, ¿tá? Y así va haciendo ese recorrido, va llenando la tabla, pero todavía no tiene los valorcitos al lado. Pero sí tiene el valor del location counter que va incrementando, ¿no? Lo tiene internamente actualizado. Bueno, va a llegar un momento que va a llegar a esta sentencia y va a decir, ok, ¿qué valor de location counter tengo ahora? Porque acá sí está definida la etiqueta I. Bueno, y ahí le va a definir, el location counter es, no sé, 20. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuánto mide este espacio de memoria? Bueno, acá yo le pedí reservar 2 bytes. Acá, ¿no? Porque era una celda con el contenido 2. Entonces, desplaza el punterito ese, el location counter, 2 bytes más. Entonces J, que yo ya lo tenía en la tabla, ¿en qué valor de punterito estaba definido? Si este estaba en el 20 y me desplacé 2 bytes, ¿en qué valor va a estar J? En 22. ¿No? Y así va completando esa tabla a medida que encuentra la definición de las etiquetas y le pone el numerito ese al lado, ¿no? Todo eso que arma, lo arma para la segunda pasada poder traducir esta I por ese valor relativo de ese contadorcito, ¿no? En vez de dejar direcciones absolutas como 201, 202, 203 y 204, que ya no existen más porque yo no programo más con direcciones absolutas, lo que hace el ensamblador es dejar como código de máquina la traducción de cada sentencia y donde haya una etiqueta, saca la etiqueta y deja ese valor del contadorcito, que es una, si se fijan, es una dirección relativa al inicio del programa, ¿no? Que acá aparezca en vez de la I el valor 20, por ejemplo, significa que la I, o sea, lo que está acá, está definido 20 bytes más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando eventualmente esto se ejecute, esta instrucción va a saber que el dato que está acá está 20 bytes más adelante, ¿no? Para eso hace esas dos pasadas el ensamblador, para poder traducir, dejar las direcciones relativas y que más adelante, cuando esto se ejecute, se sepa dónde está cada operando. ¿Ok? O sea, entonces, el primero, por ejemplo, vale 0. Entonces, ese location, ese va a apuntar por ejemplo, al 22, donde está almacenado, ¿no?
Lo que va a hacer en la segunda pasada, que todavía no vimos, es traducir la I por el valor que tenga en la tablita asociado a la I. En el O sea, ejemplito por ejemplo, ese, yo tenía 0 y mi dato estaba ponerle en el 22. Entonces con la segunda pasada lo que era 0 ahora sería el 22, ¿no? el 0 es el valor inicial del location counter y lo asociaste a esta etiqueta que era formul. La I, cuando la viste, cuando la vio el ensamblador, no sabía dónde estaba definida, con lo cual acá, en la primera pasada, no hace nada, no traduce esto. Simplemente arma la tabla, agrega la I a la tabla, y cuando llega a esta sentencia, dice, la I, que yo ya la tengo en la tabla, tiene como valor de location counter el 20. Eso lo hizo en la primera pasada. Cuando vuelve a leer el código en la segunda pasada, hace la traducción y dice LDA. ¿Qué operación es? Era la operación 2. Y, ¿qué pongo en vez de I? Pongo el valor 20, porque era el desplazamiento que tengo en esta tablita. Entonces, te queda como instrucción, si querés, el 2 y el 0,20 como traducción. ¿Me seguís ahí? Sí, el 2 de la carga y el Claro, 0,20 del de la desplazamiento de decisión. la I. Sí, sí, ¿Ok? sí, ahí creo que lo entendí mejor. Bien, Gracias. ahí queda relativo a ese inicio. ¿Ok? Reginaldo dice, pero eso no nos encargamos nosotros. No, claramente. No tienen que hacer nada ustedes con esto. Lo que estamos viendo acá es cómo funciona un ensamblador. O sea, qué es lo que hace el ensamblador para traducir un programa en código assembler y generar un código objeto. ¿Ok? Que si quieren es algo similar a lo que ocurre en un compilador, ¿no? Similar en el sentido de que hay una traducción. En un ensamblador es algo particular porque traduce una línea de código assembler, ¿no? Al lenguaje de máquina. Bien, vuelvo para anclar esto con lo que vimos en el ejemplo. Entonces, repasando. Objetivo de la primera pasada, armar esta tabla de símbolos. ¿Cómo arma esa tabla de símbolos? Bueno, porque tiene un punterito o un contadorcito en realidad, que es el location counter, que empieza en 0 y que lo va desplazando a medida que va leyendo la primera pasada el tamaño de cada instrucción o de cada área de memoria que va sabiendo que le pedimos reservar, ¿no? Por eso acá dice, se examina cada sentencia, se determina la longitud de la instrucción. En algunos casos el ensamblador tendrá que hacer más cosas para saber cuál es la longitud de la instrucción, en otras menos. La cuestión es que va actualizando ese contadorcito, ¿no? Acá dice lo mismo, ¿no? Revisa las directivas, como por ejemplo las reservas de áreas, y eso le permite también ir desplazándolo, ¿no? Y cada vez que encuentra una etiqueta, o lo agrega a la tabla si no estaba, y si estaba, se fija si le faltaba agregarle ese valor de location counter, ¿no? Si le faltaba agregar y era la definición, bueno, agrega ese numerito. El location counter está, no sé, en 20, entonces la I tiene el valor de 20. La J, 22, y así como vimos en el ejemplo. ¿Ok? Eso, primer pasada. ¿Para qué? Para que esa tabla de símbolos les sirva en la segunda pasada para hacer la traducción de los símbolos. Los símbolos, me refiero a las etiquetas estas, ¿no? En la segunda pasada, entre otras cosas, va a traducir la etiqueta en el valor correcto del desplazamiento de location counter, ¿no? Para que les quede todo el código objeto con las referencias relativas al 0, ¿no? Que quedan todas direcciones relativas al 0. ¿Qué más hace en la segunda pasada? Fíjense que la primera pasada, digamos, si quieren como nombre genérico, sería la generación de la tabla, y la segunda pasada es la traducción en sí misma. O sea, acá ocurre todo el proceso de traducción. ¿Qué implica para un ensamblador traducir el código ensamblado? Significa, primero,
buscar ese mnemónico, por ejemplo, ADD, MOV o LDA en este ejemplo que vimos recién, y asociárselo a un código de operación binaria. Tiene unas tablitas internas donde dice el mnemónico ADD se traduce en el código de operación, no sé, AE4, no sé, si mide un byte, 2 bytes, lo que sea, depende de la arquitectura, ¿no? A veces esa traducción es más complicada que otra. Acuérdense que en Intel un mismo mnemónico, como dijeron por acá en el chat más arriba, puede aplicar a distintas instrucciones, con lo cual el mnemónico solo no se puede traducir a un valor de código de operación directo, sino que quizás hay que inspeccionar los operandos y ver ahí cómo se forma en definitiva ese código de operación. Después dice que con ese código de operación, o sea, entendiendo cuál es la instrucción que se va a traducir, se fija cuáles son los campitos que conforman esa instrucción, ¿no? ¿Se acuerdan de los formatos de instrucción? Bueno, lo que tiene que hacer el ensamblador justamente es armar el formato de instrucción. Como vimos, hay distintos formatos de instrucción. En ARM eran todas las instrucciones del mismo tamaño, pero cada tipo de instrucción tenía campitos distintos. En Intel vimos que había un único formato, pero era variable y dependiendo de los campos que tenía la instrucción, era el tamaño final que tenía la instrucción y qué campitos tenía dentro. Bueno, toda esa complejidad la resuelve el ensamblador para traducir la sentencia que ustedes escriben en un lenguaje amistoso, simbólico, que es el lenguaje ensamblador, en la instrucción de máquina, es decir, en los ceros y unos que la componen, ¿no? Y acá, bueno, les dice más cosas que implican la traducción, ¿no? Cada operando lo traduce en el número de registro o en el código que corresponda. Por ejemplo, si ustedes escriben R0, ¿no?, en ARM, ¿y qué es R0? Bueno, el ensamblador de ARM sabrá que el R0, por ejemplo, se traduce como, no sé, 4 bits en 0. El R1 serán 0001, el R2 será 0010 y así. Después, además traduce los inmediatos en los bits asociados. O sea, por ejemplo, si tenían, no sé, MOV EAX10, ¿no? En esa instrucción, el ensamblador de Intel ve el 10, que es el inmediato, y lo traduce, ¿no? Seguramente dentro del código de la máquina va a aparecer una letra A, porque tradujo el 10 en la letra A, ¿ok? O sea, les hizo, si quieren, la conversión de decimal a hexadecimal, y esa A es la que termina dentro de la instrucción. Otra cosa que hace en la segunda pasada es justamente este proceso de transformar las etiquetas o símbolos en el valor relativo del location content. ¿Cómo hace esa traducción? Busca en la tablita. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, el símbolo I o la etiqueta I, la busca en la tablita y dice, la I estaba definida en un location counter igual a 20. Entonces, saca la I y deja el número 20. Encuentra otra sentencia que dice la J, saca la J, deja 22 y así, ¿no? Esta partecita de la traducción es la que hace uso de la tabla de símbolos, que es el resultado de la primera pasada, ¿ok? Y después eventualmente puede ser que necesite traducir otros bits, ¿no? A veces que hay algunos flags o bits de máscaras o de control o cosas particulares de algunas instrucciones, y también lo tiene que traducir de lo que está escrito en la sentencia del lenguaje de máquina en la sentencia del lenguaje ensamblador en lenguaje de máquina, ¿ok? Todo esto es lo que hace un ensamblador. Ahora bien, ¿cómo lo podemos ver en la vida real a todo esto? Y ahí permítanme
compartirles, les voy a compartir el escritorio completo porque tengo que ir y venir con varias herramientas. Bueno, a ver, vamos a empezar por acá. Díganme si se ve bien esto. Sí, profe, se ve bien. Bueno, Excelente. este es el programa Assembler de Intel que vimos en el ejemplo. Es el mismo. Este que hacía la suma y después comparaba si era mayor, en fin. Este es el código Assembler, que si se fijan es un archivito que en la PC me quedó como con extensión ASM. La extensión es anecdótica, o sea, ustedes pueden escribir el programa Assembler con cualquier extensión. El ensamblador lo único que va a hacer es interpretar lo que está dentro y si es un código Assembler se los va a traducir. Si no es código Assembler, les va a chillar, ¿no? Pero bueno, en este caso, este archivito ASM es el código fuente, ¿ok? Entonces, cuando ustedes, no voy a hacer ahora la ejecución del ensamblado, sino que les voy a mostrar el resultado. Pero cuando ustedes ejecutan el ensamblado de este código, el ensamblador les va a dejar, por un lado, un archivito, que es este que está acá, que es lo que se llama el listing o el listado de ensamblado. También un compilador les puede generar esto como resultado, ¿no? Lo están viendo acá, el .lst, ¿no? Es un archivo que todos los ensambladores y compiladores les dejan, que es como una bitácora de qué es lo que hizo en el proceso de, en este caso, ensamblado, ¿no? Si se fijan, este archivo tiene todo el código fuente acá a la derecha, ¿lo ven? Todo esto es el código fuente, el mismo que vimos antes en el otro archivo, ¿lo ven? Acá. Sí. Bueno. ¿Y qué creen que hay acá a la izquierda y qué creen que son todos estos valores que figuran acá? Las direcciones. Más o menos por ahí. Lo que tiene acá a la izquierda es, por un lado, este número secuencial es simplemente una referencia a cada línea de código. ¿Ok? Ven, 1, 2, 3, 4, hasta el 23, en realidad son 22 líneas, ¿no? Es simplemente un contador de cada sentencia, ¿ok? Cada línea de código. Y lo que tienen acá, en esta columna, que sigue a este numerito secuencial, es el valor del código, el valor del location counter que fue generando el ensamblador. Este que está acá, este que está acá y todos estos que está acá. A ver si a alguno se le ocurre. ¿Por qué creen que el valor del location counter arranca en 0, avanza y después vuelve a estar en 0, avanza y vuelve a estar en 0 y avanza? Puede ser porque estoy referenciando dos veces a la misma variable, por ejemplo, dos veces ahí, que ya estaba notificada en la tabla de símbolos como 0. No, no es por ese lado. Claro, Fíjense. justo iba a preguntar eso, como dijo que la fila era seguida, pensaba que iba a ser 0, 4, 8 y así sucesivamente. Claro, pero fíjate, ahí Lucas tira una pista en el chat. Dice por la sección. En este caso, en Intel, cuando programan en Assembler, tienen esta facilidad de definir secciones. Y el ensamblador genera una referencia de location counter por cada sección de forma diferente. Y es por eso que inicia el contador en 0 en la sección de datos, lo avanza, ahora vamos a ver por qué aparece el 4, lo avanza, y lo vuelve a inicializar en 0 porque pasa de sección a la sección de, si quieren, reserva de área de memoria sin contenido, que es esta BSS. Y vuelve a iniciarlo en 0 cuando entra a la sección de texto. Profe, ¿Okay? ¿pero no lo aplastaría? ¿O? No hay conflicto por ese lado y ahora vamos a ver por qué.
no hay perjuicio, no se pisa ni genera conflicto. Fíjense, este es el valor del location counter. Si se fijan acá, ¿por qué creen que pasó de 0 a 4? Porque definiste una doble puerta. Exacto. ¿Ven este que estaba acá, el DD? Esto es la directiva que yo le dije al ensamblador, che, resérvame una doble palabra. En Intel una doble palabra son 4 bytes. Y es por eso que el contadorcito pasó de 0 a 4. ¿Ok? Y fíjense el contenido. Esto que está acá, en la tercera columna, si quieren, es el contenido de memoria que el ensamblador genera, ya sea por una reserva de datos o por una instrucción de máquina. ¿Por qué creen que aparece este numerito acá? ¿Qué es ese 05000000? El número que almacenaste. ¿Este que está acá? Sí. ¿Y por qué está así? Por los Sentient. Bien, excelente, muy bien. Este 5 parece medio antinatural, ¿no? Porque, che, estoy reservando el valor 5 y aparece 0,5 como a la izquierda. No es natural para un humano ver el 5 de ese lado. Pero como dijo acá, no llegué a capturar tu nombre. Yo, profe. Maxi, como dijo Maxi, el 5 se ve así en Intel porque Intel usa la nomenclatura, si quieren, o la forma de almacenar binarios con signo Little Endian. Y en el Little Endian, el byte más significativo del número se coloca en el byte más bajo de memoria. Es decir, el byte 05 es el primero de la memoria, después sigue el segundo byte, el tercer byte y el cuarto byte. Por eso el 5 se ve así. ¿Ok? La de Reginaldo dice, lo humano sería verlo al revés. Exacto. ¿Ah? Esto es súper relevante en algunos casos donde ustedes tuviesen que entender cuál es el contenido real de la memoria cuando usan estos datos, ¿no? Si usan este binario con signo para una operación aritmética, o puede ser el add, no pasa nada porque la máquina sabe que usando la aritmética está tomando números en Little Endian. Pero si por alguna causa ustedes tuviesen que hacer algún trabajo específico en cada byte de este número, es súper relevante, y de eso se trata el assembler, el que entiendan que el 05 está acá y no está acá atrás, ¿no? Entonces, este archivito del listado de ensamblado siempre es útil que lo tengan a mano porque les tira la posta, les dice exactamente qué es lo que el ensamblador hizo con su código, ¿no? Sigamos un poco más. Esta sección, la siguiente, también arranca en 0. ¿Por qué arranca en 0? Porque, como dijimos, tiene las reservas de áreas de memoria sin contenido. Y si se fijan, en el lugar del contenido, lo único que dice es como una referencia, ¿ves? Dice reserva y esta cantidad de bytes. Este numerito que está acá es cantidad de bytes. ¿Por qué 4 bytes? Porque dijimos que el res con la D reserva una doble palabra, ¿no? Desplaza 4 porque este primero ocupaba 4 bytes y hace lo mismo acá, ¿ven? Y arranca con la sección de datos, de texto, de nuevo en 0. Y fíjense, esto que está acá es la traducción de esta instrucción de máquina. Elías pregunta, ¿por qué 050000 y no 50? Ahí, Elías, acordate que el Little Endian va por byte y el byte es 05. Por eso queda 05 y no 50. ¿Ok? Bien. Les decía que esta traducción la va a hacer entendiendo cuál es el mnemónico MOV
y también en el caso de Intel, que tiene un formato de instrucción variable, también entendiendo cuáles son los operandos, ¿no? No me voy a meter ahora, porque no vamos a llegar, quizás en la otra clase de Assembler podemos hacer un refresco de esto, pero acá lo que hace el ensamblador es tener toda la tabla que correlaciona cada mnemónico con cada código de operación y hacer esa traducción en la segunda pasada, ¿ok? Si se fijan, acá aparece el A1, que tiene toda la pinta de ser el código de operación de la MOV, y miren cómo queda la especificación del segundo operando, ¿ven? Entre corchetes, ¿ven que figura 00000? ¿Por qué creen que figura eso? Porque el 5 está arriba, está en la 000. Claro, porque acá el num1 es el nombre de la etiqueta. Y en la segunda pasada, o sea, en la primera pasada armó una tablita donde dice num1 arranca en 0, num2 arranca en 4. En la segunda pasada, que tiene que traducir este num1, lo tiene que sacar, no está más, está este que es el código de máquina, ¿ven? Todo esto que está acá en esta columna es el código de máquina. Es parte del código de objeto. Después vamos a ver que el código de objeto tiene más cosas. Pero la parte principal es el código de máquina, que es en esta partecita que está acá, lo que en definitiva se va a ejecutar cuando este programa sea un proceso en la memoria RAM de la máquina, ¿no? Cuando compilo no pasa nada. Si esto después lo linkedito y lo ejecuto, bueno, estas instrucciones van a estar eventualmente en la RAM y van a ir pasando una a una al RI. Voy a hacer la máquina va a hacer el fetch de la instrucción, la va a dejar en el RI y se va a ejecutar, ¿no? Esto es en el momento en que esto sea un proceso en la memoria, ¿no? Cuando lo quiera ejecutar. Volvamos a la etapa de ensamblado, que es la que estamos revisando. Les decía que en la segunda pasada, la traducción que hace el ensamblador es saca num1, se fija en la tabla. Acá en este listing no aparece la tabla. En el caso de RM vamos a ver que está la tabla y se las muestro. Van a ver que tienen el num1 arranca en 0 y por eso aparece el 0 acá. En el caso de la segunda instrucción, fíjense que es la misma MOV, ¿ven? Y lo único que cambia es el registro. Y miren cómo cambia el código de la instrucción. ¿Ven que dice 8B1D? No tiene nada que ver con el A1. Esto es una particularidad de Intel, que como tiene un único formato variable, dependiendo de los operandos, puede ser que el código traducido, digamos, sea completamente diferente al anterior, ¿no? Uno intuitivamente podría decir, esta es una MOV igual que la otra, ¿por qué no aparece el A1 acá? Bueno, porque cambia sutilmente el registro del primer operando, ¿no? ¿Cómo saben esto? Agarran el manual de la arquitectura y ahí les va a decir que la MOV con EAX tiene este código de operación y la MOV con EBX tiene este otro código de operación. Eso obviamente lo sabe el ensamblador porque tiene todo eso en tablas internas. Y se fijan, hace la traducción de la segunda etiqueta y deja la referencia a la dirección de memoria, que es esta, ¿ok? La dirección de memoria, si se fijan, la escribió también en Little Endian. Y después sigue con el resto de las traducciones. Traduce el add, también se fija qué operandos tiene, traduce las MP. Fíjense, ¿dónde ven el inmediato 10 dentro de la instrucción? Acá. El A. El A. Este A que está acá, el ensamblador lo genera porque traduce este 10 en esta A. ¿Ok? Eso es parte del proceso de la segunda pasada. Armar esto y ven como el inmediato forma parte de la instrucción. Estos bytes que están acá, estos 3 bytes, son la instrucción de máquina de comparación del EAX con 10. Esto, de nuevo, eventualmente
va a estar en algún momento en el RI y el CPU Intel, tengo acá, si esto lo corriera en mi máquina, un Intel Core i5, en el RI de este Core i5 van a estar estos 3 bytes y el CPU va a interpretar estos bytes, va a saber que es una comparación y uno de los operandos que va a usar para comparar va a ser el valor inmediato A, que es el 10 en decimal. ¿Ok? Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Entonces, el contenido, digamos, en la línea 3 y en la línea 4, su contenido va en Little Endian y las direcciones también, Sí, por la esto, línea 10 y 11. sí, esto es por una cuestión de sintaxis del ensamblador, ¿ok? Porque lo toma como un valor binario con signo y lo escribe de esta manera. Este valor, fíjate que está acá como escrito en forma simbólica entre corchetes. Si tenemos tiempo ahora, lo vamos a ver en el código binario posta sin estos corchetes y vamos a ver qué hay ahí adentro, ¿ok? Pero sí, lo está escribiendo en Little Endian también. Bueno, y nada, después sigue haciendo la traducción y todo esto que ven acá es el código de máquina de cada una de las partes que fue traduciendo, ¿no? Si se fijan acá, hace la traducción también de cada etiqueta, que si bien tienen el mismo desplazamiento, sabe que estas etiquetas corresponden a esta otra sección. ¿Ok? Acá no se ve en el código objeto, en esta parte, que es el código de máquina, pero vamos a ver ya la otra clase, que hay distintas secciones en el archivo del código objeto y eso le permite al futuro proceso de link edición saber que esto era un área de memoria de esta sección y que esto era un área de memoria de esta sección. ¿Okay? Bueno, esto es el ejemplo de Intel. Permítanme mostrarles el ejemplo de ARM para que vean otro caso. Acá el archivo. Este es un programita de código assembler. Creo que no es el mismo que el de la imagen que vimos en el apt. Está medio apelmazado, pero tienen las mismas referencias que antes. Las secciones, el start, acá tienen las instrucciones de máquina, acá tienen comentarios, ven que pueden poner comentarios con el arroba, en ARM también. No importa qué hace este programa, pero les muestro todas las líneas de código para que las vean. Y les muestro el mismo archivo de listing que en ARM se llama PRN. Así lo genera. ¿Okay? La lógica es la misma. Si se fijan acá tiene la columnita secuencial de cada línea del código fuente. Acá tiene el código fuente, línea por línea. ¿Ven? Y acá tienen esta columnita que tiene, que era esto. El inicio del LC, que empieza de cero. El location counter. Location counter. Este valor es el valor del location counter. ¿Ok? Y esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué creen que es esto que está acá al lado? Igual que lo vimos antes. Las instrucciones. El código de máquina o las instrucciones de máquina. ¿Ah? El resultado de la traducción de la segunda pasada. ¿Ah? Todo esto es código de máquina. En este caso, acá tienen un área de datos. En ARM el área de datos se define con el punto data y el código se define con el punto text.
¿ok? Los datos le quedaron abajo, ¿ven? ¿Ah? Pero la lógica es la misma. A ver si alguien me puede decir, ¿por qué creen que este valor siempre se actualiza de A4? Porque estoy trabajando con double. Trabaja con una misma dirección. O sea, con un mismo espacio. ¿Puede ser? El tamaño Con es un el mismo mismo, pero espacio. las instrucciones, capaz. Claro, algo así. Exactamente, es por eso. Porque cada instrucción, acuérdense que en ARM los formatos de instrucción tenían un tamaño fijo. En el caso de 32 bits, eran todas instrucciones de 4 bytes. Entonces, el ensamblador de ARM la tiene súper fácil a la hora de actualizar este valor, porque sabe que cada instrucción siempre mide 4 bytes. Entonces, la primer pasada para el ensamblador de ARM es bastante sencilla. El location counter lo puedo actualizar sin mucho esfuerzo. Para el caso de Intel, es un despelote el poder hacerlo. ¿Por qué? Porque como vimos, en el caso de Intel, cada instrucción de máquina mide cualquier cosa. Fíjense, esta mide 5 bytes, esta mide 6, esta mide 2, esta mide 3. ¿Ven cómo va cambiando el location counter? Es Claro, completamente diferente el incremento. claro, acá no hay, o sea, acá no puedo traer el DD o no haría falta. Como el DD. No dijo que no incrementaba, o sea, que incrementaba de a 4 bytes. Incrementa a 4 cada instrucción. Estas son todas las instrucciones de máquina. En ARM, todas las instrucciones de máquina miden 4 bytes. La sección de datos está más abajo. Yo lo que me refería es que el location counter lo puede actualizar fácilmente de A4 porque sabe siempre que cada instrucción mide 4. En Intel no. En Intel cada instrucción no mide 4 bytes. Mide estos tamaños distintos. ¿Lo ven? Sí. Ahí, creo que me estoy confundiendo con lo del espacio de DD. Por eso, eso viene más abajo. Por eso viene más abajo. Fíjense, en el caso de ARM, la sección de datos también arranca en 0 de nuevo, ¿ven? Que acá está el location counter de nuevo en 0. Acá arrancó en 0 en la parte de texto y en la parte de datos también arranca en 0. Y acá lo que tienen es el código, digamos, el código binario o el hexadecimal del área de memoria reservada. En el caso de ARM, esta es la sintaxis para definir un carácter, digamos, un espacio de carácter, ¿no? ASCII. Y estos son los caracteres ASCII. Lo que van a ver acá, cada uno de estos bytes, es el valor hexadecimal de cada byte de acuerdo a la tabla ASCII. ¿Okay? Y acá tienen otros campos también y los bytes reservados. ¿Ven? Y acá obviamente el location counter se va moviendo de acuerdo al tamaño del área reservada, ¿no? Acá tienen 1, 2, 3, 4, por 3, 12 y 1, 13 bytes. Por eso el siguiente valor es la D. ¿Ok? A es 10, B es 11, C es 12 y D es 13. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? No, profe, no. ¿Cómo? ¿Puedo repetir? En 0, el location counter de la sección de datos arranca en 0. Todos estos bytes son los que reservaste porque le pediste que te guarde esta frase. Esto que está acá es una directiva por la cual le decís al ensamblador, reservame un área de memoria de tipo ASCII. Y este es el contenido que quiero que tenga. Entonces el ensamblador reserva estos bytes, que son 13, y cada byte lo llena con el valor de la tabla ASCII. Como lo vieron en la unidad 1, ¿se acuerdan que cada letrita en ASCII tenía un valor hexadecimal asociado? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Claro, Elías dice porque Hello ocupa 12 bytes. Sí, ocupa 12,
Hay una pequeña sutileza que es que cuando le pones una Z a ASCII, significa que querés que te deje un byte adicional que es este 0. Por eso en total son 13. Y por eso acá la siguiente dirección es la D. El location counter se desplazó 13 bytes. Que son todos estos que están acá. ¿Se ve ahora? Sí, sí, ahora. Sí. Exacto, Elías. Pasa de 0 a D. ¿No? Bien, y si se fijan acá en este listado de ensamblado, este ensamblador sí les dejó la tabla de símbolos. ¿La ven acá? Dice Defined Symbols. ¿No? Todos estos son los símbolos que detectó. Entre otros están estos símbolos que están acá, ¿ven? Mensaje 1, EOL, NewL, blank, ¿los ven? Estas son las etiquetas. Y lo que tiene al lado, ¿qué es esto que está acá? Los location counter. Exacto, exacto. En la primera pasada el ensamblador genera esta tablita. Para generarla se fija cada etiqueta y va actualizando el location counter para poder armarla. Y en la segunda pasada agarra cada sentencia y si encuentra la palabrita, por ejemplo, EOL como acá, ¿no? Tiene que traducir ese símbolo en el valor del location counter relativo que encuentra acá. ¿Ok? Eso sucede en la segunda pasada. Fíjense esto para ver si alguno lo vio. Acá están definidos mensaje 1, EOL, NewL y blank. ¿Ven? En este orden. Y acá está mensaje 1, EOL, pero no está NewL. Está blank primero y NewL abajo. ¿Por qué creen que en esta tabla están al revés que están definidos acá? ¿Ven? Estos dos están invertidos. ¿Por qué creen que están invertidos? ¿Nadie se le ocurre? Por cómo están en la tabla ASCII. No, es por cómo los va encontrando. Acuérdense que el ensamblador lo que va haciendo es recorriendo el código. Entonces, recorre el código y encuentra mensaje 1. ¿Ok? Lo agrega a la tabla. Este valor todavía no lo sabe, porque mensaje 1 está definido recién acá abajo, ¿ven? Y esto todavía ni lo miró. Entonces, solamente agregó mensaje 1. Después se encuentra EOL. Después se encuentra blank. Y después se encuentra NewL. El orden que figuran en la tabla es en el orden en el que los parseó, los revisó en el código. Cuando llega acá dice, mensaje 1, yo ya lo había agregado a la tabla, pero no sabía en qué lugar estaba. Le pongo 0. EOL ya lo había agregado, pero no sabía en qué lugar estaba. Le dejo... esto está desplazado, está corrido. Esto tendría que estar acá arriba. Le dejo la D. Blank no lo había encontrado. ¿Dónde está? En el 10. NewL no lo había encontrado. ¿Dónde está? En el F. ¿Lo ven? El orden en que está en la tabla es en el orden en que los revisó del código. ¿Está bien? Profe, Sí. yo tengo una duda sobre la línea 42. O sea, La sí. línea 42, sí. O sea, si almacena 4 bytes, ¿por qué puede contener 13 bytes? Es que no almacena 4 bytes. Almacena los bytes que vos le digas, en este caso, en esta sección, con decirle ASCII y ponerle un contenido, te guarda la cantidad de bytes que necesita para guardar este contenido. Guarda 4 bytes cuando vos le decís, por ejemplo, definir una
no hago el Word en Intel. Acá no le estás pidiendo eso, le estás pidiendo que te guarde un ASCII y este contenido. ¿Se entiende ahí la diferencia? Como que acá le pido un puntero que algo así, o sea que Le estás pidiendo que te guarde la cantidad de bytes necesarios para escribir toda esta palabrita. Más un byte más, que es este byte final que le decís con la Z, que es este 00. ¿Por qué sabe que tenés que definir todo esto? Porque le dijiste, esta directiva, ASCII Z, le dice, resérvame la cantidad de bytes de este texto. Son formas distintas de pedirle que te almacene contenido. En Intel vimos el ejemplo que le pedías una doble palabra, por eso te reserva 4 bytes. Acá le pedís, reservame este espacio para guardar este texto, y te reserva la cantidad de bytes que necesita para el texto. O sea, se ve que son dos peticiones distintas y por eso te reserva cantidad de bytes diferentes. claro, o sea, yo pienso que por qué no es en la, digamos, abajo de la línea 42 0004, 0008, Esto decís claro. porque O sea, ¿por qué de frente se pasa al D? porque la etiqueta inicial es esta, y este es el valor, y la siguiente etiqueta es COL. La siguiente etiqueta arranca acá. Por eso no le pone valores intermedios. Esto lo ves así porque no te los tira, sino imagínate que todo esto debería estar acá al lado, esto debería estar acá al lado, esto debería estar acá al lado, y todo podría estar en una única línea larga, ¿ah? Y todo diría 0000, arranca esta etiqueta. La siguiente etiqueta, que es COL, arranca en 00D. ¿Por qué en 00D? Porque todo esto ocupa 13 bytes. Y es una sola cosa. ¿Se ve ahí? O sea, esta etiqueta ocupa todo esto, todos estos bytes. La siguiente etiqueta arranca en esta dirección relativa. Sí, sí, ahí mucho mejor. Claro, ¿Y cuando ves? lo dejo del expandido. Claro, bueno, y ves que acá de la D pasó a la F. ¿Por qué 2 bytes nada más? Porque la etiqueta EOL ocupa 2 bytes. El 0A y el 00. Esto es 0A traducido. El barra N se traduce como un 0A. El 00 aparece porque le pusiste esta Z acá. Por eso necesitas 2 bytes. Y el new L solo tiene el 0A. Por eso de la F pasas a la 10. ¿No? Dependiendo qué le pidas reservar, es la cantidad de bytes que te va a desplazar el punterito este. Y este punterito se desplaza una vez en esta sección, ¿no? Por cada etiqueta que le vas definiendo. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Bueno, ¿qué es lo último que les puedo mostrar para que tengan una idea? Esto que está acá, que están viendo ahora en la pantalla, deberían estar viendo, es un editor hexadecimal online que encontré por ahí, que está muy piola, para mostrarles los archivos de código objeto. Este .o o este .obj son los archivos objetos que se pueden generar como resultado del ensamblado. ¿Okay? Estos dos son dos formas de generar el código objeto para Intel. No abrí el caso de ARM. La idea acá, igual esto lo vamos a ver, después lo vamos a retomar en la próxima clase de la unidad 4, es que vean que este código assembler, que está por acá, también lo pueden encontrar dentro del código objeto. Voy a buscar esto que está acá, el 83F80A, ven esto, 83F80A. Esta seccioncita que está acá, que arranca con el A10000, está por acá, ven acá. Todo esto que está acá,
y creo que termina acá en el C3, que es este último que está acá. Todo esto es el código de máquina que el ensamblador generó. Y acá, en este archivo, que es el resultado del ensamblado, lo ven, ¿no? Este archivito, el de .o, es el código objeto, ¿no? Es el archivo que resulta de ensamblar algo. Lo mismo les pasa en una compilación, ¿no? Este archivo, ven que tiene más cosas. ¿Ven? Che, pero pará, vos me dijiste que estaban los bytes del código de máquina. Y todo esto que está acá, ¿qué es? Bueno, todo esto que está acá, vamos a ver en la próxima clase, que son otras partes u otras secciones de ese código objeto, de ese archivo que se genera después del proceso de ensamblado, ¿ok? Pero lo que quería que vean es el código de máquina, los ceros y unos, en este caso en hexadecimal, tangibles acá, ¿ven? En su código objeto. Y este que está acá es el ejecutable, el .exe, ¿ah? Que se generó después de linkeditar todo esto, que es un paso posterior. Y acá mismo podemos también encontrar el mismo código de máquina. ¿Lo ven acá? Este cachito es el código de máquina dentro de su ejecutable. El ejecutable también, como ven, tiene un montón de bytes adicionales. ¿Ven? Que es enorme, de hecho. Su programita es muy cortito. Es esto más la sección de datos, que no la busqué por acá. Pero miren la cantidad de bytes que tiene. Che, y toda esta porquería que está acá, ¿qué es? Bueno, cuando veamos la próxima clase, en la unidad 4, van a ver que en el proceso de link edición, cuando se genera el ejecutable, al código de máquina tuyo se le agrega un montón de otro código propio de biblioteca del sistema, más otras cosas, que terminan armando el ejecutable. ¿Okay? La idea era que pudiesen anclarlo a algo visible o tangible. Esperen que vuelvo acá. Ignacio, sí, te escucho. Sí, entonces el punto O, podríamos decir que nuestro programa, en este caso, ¿no? Ensamblado, y sí las librerías y sí todo lo que agrega el linkeado. Exacto. Y después el ejecutable ya todo, nuestro programa compilado, ensamblado, más todas las librerías, etcétera. Exacto, exactamente. ¿Va por ahí? Exactamente, va por ahí, tal cual. Bien, bueno, esto era lo que les quería transmitir. A ver, Elías pregunta algo. ¿Puede ser que en la link edición se unan varios archivos O para ser ejecutable? Exacto, Elías, va por ahí. La link edición es eso, es juntar varios archivos de código objeto en un único archivo ejecutable. Ya les digo, los que hayan hecho algoritmos 1 con C, probablemente inconscientemente hayan salido de un código de fuente al ejecutable directamente, o no, la verdad que no lo sé. Si pudieron identificar conscientemente que había un paso intermedio y un archivo de código objeto, genial, porque todo esto se les va a hacer más fácil de entender. Ignacio. Última que molesto. Dale, no hay problema. ¿Por qué los llamamos código objeto a los puntos? Porque se llama así el archivo de código objeto. Object Code en inglés. Es el nombre que tiene el archivo. Dentro del archivo de código objeto, una sección es el código de máquina. Hay otras secciones. Todo eso de las secciones lo vamos a ver en la clase siguiente. Claro. ¿Por qué usaron en inglés la palabra Object Code? Ahí ya no sé si me resuena tan claro. O sea, si esa era tu pregunta, ¿por qué usaron Object Sí, con Code? objetos no tiene nada que ver. No. Lejos está de tener algo que ver con la teoría de objetos o con la programación orientada a objetos. No.
No sé, no sabría decirte por qué eligieron la palabra object. No lo sé, no me resuena tampoco como traducción. Habría que ver si hay alguna acepción de object distinta. No lo sé. Perdón, había alguien que iba a hacer otra pregunta. No, quería decir que me acuerdo que el profesor en C decía que teníamos que, es mejor pasarlo al punto O, porque si lo compilamos así nomás y lo ejecutamos, tendríamos que ejecutar todos los archivos. Entonces con el punto O me resultaba, digamos, si tengo un error, solo verifico ese error. O sea, no verifico, es como es como que quiero matar a alguien con un tanque, no. O sea, Claro, muchos si tenés muchos códigos fuentes, vos mismo, o sea, si vos tenés un solo código fuente, bueno, el punto va a tener lo tuyo y nada más. Ahora, si tenés varios códigos objetos en tu programa ejecutable, varios tuyos, sí es súper relevante esto que decís, Reginaldo, que vayas generando cada punto por separado y que eventualmente veas en dónde está el problema en alguno de ellos, ¿no? Y no tener que hacer todo de un saque. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Yo, profe, Sí. sobre cuando dijo que los códigos, o sea, los códigos que mostró, lo único que, o sea, todos son iguales, solo que se le quitan los paréntesis, ¿verdad? Dijo eso. El código, Claro, código de eso máquina de las áreas de memoria, lo ves así, ¿ves? Mira, en el código objeto lo ves tal cual, ¿ves? El 0000, esta era la segunda, el 40000, no ves los corchetes, ¿no? sí, los corchetes no paréntesis, perdón. Exacto. No. Y no sé por dónde venía la pregunta. No, que eso, que, o sea, solo o sea, era todo igual, pero se le sacaban los paréntesis. Sí, o sea, acá ves el código binario, ¿no? O sea, es un editor hexadecimal, vas a tener solo ceros y unos en este archivo de código objeto, y claramente lo que ves es el valor numérico, ¿no? De la dirección relativa. Este 4000 o este 000 son todas direcciones relativas. Si te fijas en el ejecutable, esas direcciones relativas cambiaron. ¿Ves? Esta es 00, 40, 40, 00, y esta es 04, 40, 40, 00. ¿Por qué cambiaron? Porque en la link edición la dirección relativa es a un 0 nuevo que contiene todos los códigos objetos. Entonces depende de dónde haya quedado este código objeto en esa agrupación, es por eso que cambió la dirección relativa, ¿no? Pero siguen siendo direcciones relativas a un 0, en el caso del ejecutable, a un 0 más arriba, si querés, ¿no? Un 0 completo. En el código, bueno, del 0 de tu objeto nada más. Ok, gracias, profe. Bien, ¿algo más que les haya quedado? Si no, igual la otra clase haremos un repaso que nos queda más lejos y retomaremos. Yo tengo una duda, vamos a ver algún momento la materia, o tal vez no sea parte, pero algún software que nos permita ir como paso por paso en el código assembler. Por ejemplo, ir viendo el valor de todos los registros cuando vamos programando. Debugging en ejecución, decís, alguna forma de ir viendo el valor que van tomando cada uno de los elementos cuando ejecutás instrucción por instrucción. Sí, por ejemplo. Sí, en el caso de ARM seguro, en ese ARMSIM, que es ese IDE, si querés, de emulación, tenés una ejecución paso a paso y podés ver el valor de todos los elementos que te interesen, áreas de memoria, registros o lo que sea. En el caso de Intel, fíjate después en el caso de estudio qué herramienta usan, porque
tenían alguna forma más básica de debugging, pero quizás se están explorando alguna nueva. Pero sí, hay formas de ver todo eso que decís vos, Ignacio. Gracias. No, de nada. Ahí Juan Pablo ayudó con esto de entender el object. Y dice que se llama así por el objetivo de la compilación o del ensamblado, ¿no? Como que el código objeto es porque fue el objetivo del proceso de ensamblado de compilación. A eso le llaman object code, ¿no? Código objetivo, código resultante, y el otro sería el código fuente, una cosa así. Gracias, ahí Juan Pablo. Bueno, gente, voy cortando la grabación. Dejo de compartir. Gracias por el aguante y nos vemos la próxima. Gracias a vos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Se te dio muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.